vamos a irnos a la tercera y última parte de la lectura de Jaspers. Y aquí vamos a abordar lo que serían los orígenes de la filosofía para Jaspers precisamente. Y entonces, de nueva cuenta, Jaspers va haciendo esta suerte de diferenciaciones. Así como diferenció la filosofía de la ciencia y diferenció lo universal de la filosofía de la particularidad de la ciencia, y diferenció a los que rompían la convencionalidad desordenadamente, los niños y los locos, con los que rompían con la convencionalidad pero ordenada y sistemáticamente, y como los genios. Así Jaspers de nueva cuenta va a hacer una nueva diferenciación para hablar de los orígenes de la filosofía. Y entonces el concepto con el que va a contrastar estos orígenes va a ser el concepto de comienzo. Entonces no es lo mismo para Jaspers el comienzo de la filosofía que los orígenes de la filosofía. El comienzo para Jaspers tiene una ubicación espaciotemporal localizable. Esto quiere decir, es históricamente rastreable el comienzo de la filosofía. Y entonces tendríamos que irnos hasta tal vez la cultura de los sumerios. Jaspers yo creo que no tendría ningún problema en aceptar la cultura de los sumerios como ya filosofando, aunque los historiadores tradicionales de la filosofía no lo acepten así. Los historiadores tradicionales encuentran el comienzo de la filosofía tradicionalmente en Tales de Mileto, ¿no? Con los presocráticos, y el primero de ellos, Tales de Mileto. Jaspers me parece a mí que por todo lo que plantea no tendría ningún problema en rastrear los comienzos de la filosofía a la cultura sumeria, con todas estas especulaciones que hacen respecto del origen del hombre, la misión del hombre en la tierra, el origen de las deidades, la cosmología y cosmogonía tan rica que generaron los sumerios. Para Jaspers, ellos ya habrían estado haciendo filosofía y son históricamente rastreables. Entonces podemos decir que, de nueva cuenta, los comienzos son históricos, pero los orígenes no es así. Los orígenes para Jaspers tienen que ver más con aquella energía interna en el sujeto que lo impulsa a encontrar respuestas más profundas a las preguntas que normalmente se hace respecto de la existencia. Y esto quiere decir que la filosofía estaría originándose a cada momento interminablemente. Comienzo de la filosofía, solo puede haber uno por lugar, por cultura, y probablemente en el planeta, si pudiéramos rastrear históricamente el momento en el que alguien por primera vez en la historia da una explicación del porqué de las cosas, que va más allá de lo científico y que tiene que ver con una explicación profunda y metafísica de la existencia. Pero los orígenes de la filosofía, en tanto que tienen que ver con esta suerte de energía intelectual que tenemos los humanos, se encuentran presentes a cada momento. En cada uno de nosotros, la filosofía se origina cuando nos preguntamos ¿por qué el cielo es azul, mamá? ¿Y esto por qué se llama así? ¿Y esto por qué es de esta manera? Y cuando les preguntamos a los profesores, ¿pero y por qué es así? Sí lo hago, pero explíqueme por qué no. ¿Por qué los triángulos son como son? ¿Por qué los cuadrados son como son? ¿Por qué el cura Hidalgo no quería seguir formando parte del virreinato de la Nueva España? Son preguntas filosóficas a partir de dudas que lo pueden llegar a uno hasta carcomer y quitarle el sueño. Quienes hemos intentado filosofar a lo largo de nuestra vida, o quienes estudiamos filosofía, muy probablemente lo hayamos hecho porque de verdad habían dudas en nuestra cabeza que nos carcomían. En mi caso así lo fue. O sea, yo sí quería encontrar la verdad verdadera, que se expresa con la pregunta última que probablemente nos hacemos los seres humanos. Y cuando digo última me refiero a la pregunta más grande que los seres humanos nos hacemos constantemente, ¿no? ¿Existe o no existe Dios? ¿Puedo entender a Dios con la cabeza en caso de que exista? ¿Puedo comprobar racionalmente la existencia de Dios? Estas
emociones tan profundas que se llegan a tener cuando medito, cuando pienso en la inconmensurabilidad del universo, en esta esencia divina a la que algunos llaman el arquitecto del universo, el cósmico, Krishna, Yahvé, Alá. ¿Existe o no existe? Si existe, entonces, ¿cuál es mi sentido de vida? ¿Por qué vine aquí? Eran preguntas que de verdad me quitaban el sueño, ¿no? Durante años, cada noche me iba a dormir pensando en esas cosas, durante años de mi vida. Desde niño, ¿no? Desde niño, como lo dice Jaspers. Y entonces, en conformidad con su lectura, son tres los momentos que además se dan en ese orden en los que la filosofía encuentra su origen. El primero sería el asombro. El asombro. El niño que súbitamente pues ya se da cuenta de que el cielo es enorme, ¿no? Y se pregunta, ¿por qué es enorme, no? Órale. Así, y ve que es de color azul, ¿no? En ese momento pues a lo mejor no sabe que es azul, simplemente ve un color que lo maravilla. Y también ve que cambia de tonalidad y cambia de colores conforme va pasando el día, y que a veces está nublado. O se acerca a las ramas de los árboles y le habían dicho que eran verdes. Con constancia pongo yo este ejemplo que les voy a dar en este instante, porque lo recuerdo perfectamente, ¿no? Recuerdo perfectamente, justamente como lo dice Jaspers, el asombro que sentí cuando pues ya te habían enseñado en el kinder que los árboles son verdes, que en realidad no son verdes porque el tronco pues te dicen que es café, pero tampoco es café. Pero uno de niño pues al momento en el que estás en la escuela pues no te lo preguntas, ¿no? Pero después de haber sabido que pues las hojas de los árboles son verdes, y estaba yo pequeñito, ¿no? Yo creo que no tenía ni 5 años. Y entonces me acerqué a un árbol, a un limón, y corté una hoja y me di cuenta que tenía 2 tonalidades de verde. Y que una era más oscura que la otra. Claramente más oscura que la otra. Y me llenó de tanta sorpresa que fui corriendo con mi mamá, ¿no? Laurita, yo le decía, así le decía a mi mamá cuando estaba yo pequeño, ¿no? Laurita, mira. Y pues por supuesto mi mamá como adulta ya no tenía a lo mejor la capacidad de asombro que yo tenía todavía porque estaba descubriendo el mundo. Y pues como que me preguntó, bueno, pues sí, ¿no? Es que sí son verdes. Y le pregunté inmediatamente el segundo paso de la filosofía, ¿no? El segundo paso de la filosofía, la duda. Después del asombro, dice Jaspers, viene la duda. Y eso fue lo que ocurrió porque le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué son de 2 tonalidades de verde? O sea, ¿por qué 2 verdes, no? Obviamente no le dije, ¿por qué 2 tonalidades de verde? Yo creo que no sabía la palabra tonalidad. Pero le pregunté, ¿por qué 2 verdes, no? Y mi mamá me dijo, pues porque tienen clorofila. Entonces, de un lado recibe la luz del sol y del otro lado no recibe la luz del sol, y entonces por eso la clorofila se concentra más. A mí me parecía que mi mamá sabía muchas cosas, ¿no? Cuando yo era niño me parecía que mi mamá sabía tantas y tantas cosas. Entonces le preguntaba y parecía siempre tener una respuesta. Pues sí, tuve la fortuna de tener una mamá culta, ¿no? Y que además pasaba mucho tiempo conmigo y me dedicaba gran parte de sus pensamientos, y gran parte de mis preguntas las respondía pacientemente, ¿no? Esta duda, este momento de duda, para Jaspers, a su vez, tiene 2 caminos, ¿no? El primer camino es la llana ruptura entre lo que uno entiende del mundo y la realidad. O sea, lo que uno pensaba que eran las cosas, súbitamente se presentan como no siéndolo, ¿no? Y el segundo momento de esta duda vendría siendo cuando a esa sensación de curiosidad que te genera esta ruptura entre tu entendimiento y lo que la vida te presenta, le metes método, ¿no?
Y entonces empiezas a preguntarte ordenadamente qué fue lo que pasó, que tú entendías la vida de una manera, de un modo particular, pero que la vida misma te vino a informar que no era así, ¿no? Y entonces en lugar de quedarte, ay, ahí doliente, ay, todo confundido, ay, qué barbaridad, qué triste es la vida, ay, qué injusticia, intentas preguntarte en qué me equivoqué en mi entendimiento de la vida. ¿Por qué las cosas no eran como yo pensaba? Porque evidentemente, como diría otro filósofo que se llama Alejandro Jodorowsky, si tus expectativas de la realidad y la realidad son diferentes, las que están equivocadas son tus expectativas y no la realidad, ¿no? Entonces tiene razón, uno tiene que plantearse de nueva cuenta en qué la regué, o sea, qué no entendí, ¿por qué lo que yo suponía hasta este momento es desmentido una y otra vez por las experiencias en la vida, ¿no? Y entonces empezar a razonar metodológicamente, metódicamente al menos, ¿no? Y finalmente, el último momento de los orígenes de la filosofía sería la conmoción que nos genera precisamente tanto el asombro, la ruptura entre el entendimiento y el entendimiento que tenemos de la vida y la realidad, que nos genera dudas, y la conmoción que nos hace sentir esa ruptura, ¿no? Así, es una suerte de estado de shock. Una suerte de estado de shock. De pensar que no tenemos todas las respuestas. De pensar que estábamos viviendo muy tranquilos por allí sin darnos cuenta de que la vida era diferente a como lo que pensábamos que era. Y que por lo tanto, pues sé muy poco de las cosas que están allá afuera, y peor aún, probablemente sé muy poco de mí mismo. Que vendría siendo la pregunta filosófica probablemente más importante de respondernos: ¿quién soy? Seguida, por supuesto, de ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vine a este planeta? ¿Cuál es el sentido de la vida? De mi vida. ¿Tengo una finalidad? ¿Tengo una misión en la vida? ¿Cuál es mi esencia? Y ahí uno ya está filosofando. Ahí uno ya está filosofando.